3. Don Leonardo había comprado 30 mulas muy baratas a un finquero de Chilum, que estaba urgido de dinero. Conducidas por Andrés, fueron llevadas a Joveltó, en donde don Leonardo las cuidó bien para que tuvieran mejor apariencia. Se informó y le dijeron que en la Concordia se pagaban los mejores precios por mulas en aquellos momentos, porque los plantadores de café pensaban comprar algunos cientos de ellas. Paró bien las orejas para enterarse de otras noticias, y cuando comprobó que el informe que le habían dado era bueno, se llevó las mulas a la Concordia. Se adelantó en su mejor caballo para iniciar el negocio y dejó que Andrés lo siguiera, cuidando de las mulas, ayudado por algunos muchachos de Joveltó, pues un hato de mulas resulta difícil de ser guardado por un solo jinete. 2 días después de llegado, don Leonardo vendió las mulas. Vendedor y comprador quedaron muy complacidos con la transacción. Don Leonardo obtuvo una bonita ganancia y el plantador obtuvo las mulas mucho más baratas de lo que hubiera esperado. Si las hubiera comprado en Tabasco, habría tenido que pagar un tanto más de la mitad de lo que había pagado. Aquella semana había mucha gente en la Concordia, porque se celebraba una fiesta y una gran feria en conexión con la fiesta. Se encontraban allí vendedores de caballos y de burros venidos de Baluncanán. Había agentes reclutando trabajadores indígenas de los pueblos libres para las plantaciones de café y de cacao, compradores de café, maíz, madera, agentes vendedores de maquinaria, de artículos de ferretería, de implementos para la agricultura, especuladores de tierras, vendedores de mercancía de todas especies. Toda esa gente llevaba mucho dinero consigo para hacer negocios en el terreno del trato, obteniendo buenas ganancias. En esa ocasión esperaban hacer más de lo usual. Las noches eran largas, había bastante licor, y como ellos no pretendían dedicar todo su tiempo a los negocios, jugaban cartas. Don Leonardo no regresó a su casa inmediatamente después de vender sus mulas. Quiso aprovechar la oportunidad para hacer más negocios con el dinero que había hecho, esperando obtener buenas utilidades. Pero él no era más capaz que los otros para hacer que sus negocios llegaran a una rápida conclusión. Ninguno tenía prisa, había tiempo suficiente y todos se quedaban allí esperando algún buen trato y una mayor ganancia. Don Leonardo, como los otros, no sabía qué hacer en las noches, por eso era natural que se sentara a jugar cartas como cualquier otro. Él conocía a los caballeros con los que jugaba. Eran como él, hombres de honor, en quien se podía confiar jugando cartas. No obstante, y no exceptuándose él, todos hacían lo posible para llevarse la mejor parte cuando hacían negocios entre sí. Tratándose de naipes, los hombres deben jugar limpio. Este es el punto de vista de los caballeros, aunque en negocios no se apeguen mucho al punto. Sí que por ello dejan de considerarse hombres de honor. Jugaban 7:30. El juego es muy rápido, y ya para las 2:30 don Leonardo había perdido hasta el último centavo de lo que ganara en la venta de las mulas. El juego continuaba, pero él ya no tenía ni un peso que apostar, con la esperanza de recuperar su dinero, y ningún caballero pide prestado durante el juego. Esa era la ley vieja y bien establecida. Jugaban en un cuarto espacioso en la casa de un ciudadano de la Concordia, conocido de todos ellos. Todos llevaban consigo a sus muchachos, quienes estaban listos para atender a sus amos. En aquella ocasión ya hacían cerca tendidos en sus petates. Unos se hallaban en el pórtico y otros en la misma estancia donde los amos jugaban. De vez en cuando uno de los amos empujaba con el pie a alguno de los muchachos diciendo: «Anda, Lázaro, levántate, corre a la cantina y tócales la puerta. Aquí tienes 20 reales para un litro de comiteco añejo. Muévete. No te quedes tirado como un fardo, que ya tenemos la garganta seca». No fue Lázaro en esa ocasión, sino Andrés quien fue pateado por uno de los caballeros. En esos eventos sociales los muchachos eran propiedad común, y nadie reparaba en quién era el muchacho que había sido enviado a dar un recado. Andrés regresó con la botella de comiteco y la puso en la mesa. «Echa un trago, muchacho»,
dijo don Laureano, quien lo había enviado por la botella. Llenó un vaso y se lo dio a Andrés, quien lo bebió, y tomó con un palillo de dientes queso que había en un plato sobre la mesa. Las relaciones que median entre un amo y su muchacho en México no son las mismas que se median entre un amo y un esclavo, particularmente en viajes, en los que el amo no puede poner de manifiesto su orgullo, encontrando fácil beber en la misma botella que su muchacho, ya sea que contenga agua, café, aguardiente o bebida gaseosa. Lo mismo ocurre con los alimentos, y cuando es tiempo de frío, el amo, enrollado en su zarape, duerme junto a su muchacho para guardar entre ambos el calor. El amo comparte justa y escrupulosamente su pavo asado con el muchacho, quien puede tomar con los dedos cuanta masa del pozole desee, o arrancar del trozo de carne el pedazo que más le convenga. Pero jamás toca las provisiones de su amo, aun cuando se esté muriendo de hambre, hasta que éste no empiece a comer o haya terminado de hacerlo. Pero sin embargo, aunque el muchacho haya bebido de la misma botella que su amo, éste no pensará dos veces para darle una buena patada si no salta rápidamente para detener a algún caballo extraviado antes de que se haya ido demasiado lejos. Andrés acababa de sentarse en cuclillas nuevamente en su rincón, cuando don Leonardo se apareció en su presencia. «Oiga, don Laureano», dijo, «apuesto a mi muchacho. ¿Cuánto apuesto por él?» Don Laureano tomó la banca, miró a Andrés de arriba abajo, como si estuviera tasando un caballo, y preguntó mientras barajaba los naipes: ¿habla castellano o su dialecto indígena? Puede hablar ambos, y sabe leer y escribir un poco, contestó don Leonardo. 25 pesos, profirió don Laureano, vivamente para hacer notar que aquella cantidad era lo más que ofrecía. Aceptado, contestó don Leonardo. El juego siguió su curso y don Leonardo perdió. Sacó su revólver y lo sopesó. Si esto hubiera ocurrido en cualquier otro lugar, los jugadores se habrían levantado rápidamente para evitar que don Leonardo se suicidara. Pero, aunque todos habían visto lo que hacía, nadie pestañeó siquiera. Cada uno de ellos era bastante buen filósofo para decirse: si quiere matarse, ese es negocio suyo, y no nuestro. Se le enterrará decentemente y allí termina nuestro deber como amigos y caballeros. Pero estos caballeros eran buenos mexicanos para saber que nadie se da tanta prisa para matarse. Mientras un hombre tenga su rancho, su casa o la casa de su suegro y su mejor caballo que jugar, no hay peligro de que se suicide. México es un país demasiado bueno y no se puede asegurar que en otra encarnación un mexicano volverá a aterrizar en su México. Así es que más vale la pena quedarse donde se está y no tentar a los dioses. Don Leonardo volvió su revólver casi con cariño y lo colocó enfrente de don Laureano. Don Laureano dejó las cartas que barajeaba y examinó el revólver como se puede hacer con una obra de arte. Lo sopesó, lo volvió de un lado a otro, miró bien el cañón, comprobó si funcionaba y dijo: «Calibre 38. Bueno, muy bueno. 50 pesos». Uno de los jugadores gritó: «Doy 60 por él». «Yo también», dijo don Laureano secamente. «¿Alguien da más?», preguntó mirando alrededor de la mesa. «Nadie», contestó. «Bueno, 60 pesos», dijo don Laureano, con un movimiento de cabeza dirigiéndose a don Leonardo. «Aceptado», dijo don Leonardo. «¿Apuesta usted los 60 o cuál será su apuesta, don Leonardo?», preguntó don Laureano. «Veré mi primera carta y después apostaré». «Bueno, amigo, como quiera». Don Leonardo tomó la carta que le dieron. Era un 7. «Apuesto los 60», dijo. «Bueno», contestó don Laureano. «¿Otra o es bastante?». Don Leonardo reflexionó un momento. Un 7 era una buena carta, y solo un tonto hubiera pedido otra. Si perdía su revólver, quedaría solamente su montura y finalmente su caballo.
entonces hubiera tenido que regresar a su casa en un caballo prestado, y eso para un caballero era casi tan penoso como tener que caminar a pie como cualquier indio. Un caballero mexicano jamás debe ser visto a pie, a menos de que lo haga al lado de su caballo. Hasta cuando cabalgar representa un gran peligro para caballo y caballero, nadie, excepto los exploradores norteamericanos, van a pie. Esa es la razón por la que ellos no son muy apreciados por los caballeros mexicanos, aun cuando sus exploraciones les hagan famosos en todo el mundo civilizado. Don Leonardo pensó en ello por un largo segundo, mientras se fijaba en la carta que don Laureano había sacado del paquete, con tanta intensidad que parecía esperar leer su valor por el otro lado. Después de pensar si quería decir suficiente, gracias, pero casi contra su voluntad, dijo, otra. La carta le fue dada. Por un momento la mantuvo como la había recibido, con la cara hacia abajo, con temor de verla. Todos los jugadores lo miraron, trataron de interpretar su actitud. Allí es donde se encuentra el gran encanto del juego. Se vive el suspenso dos veces, por uno mismo y por los demás jugadores. Con toda cautela, don Leonardo volvió la carta. Todos los de la mesa sabían, por supuesto, que su primer carta debía ser un 7 o un 6, pues si hubiera sido de menos valor, él nunca habría vacilado tanto para pedir otra. Vio que tenía un rey. Puso las dos cartas sobre la mesa, recuperó su aliento perdido y dijo: 7,5, caballeros. Miró su revólver y lo colocó con calma en su cinturón, como si hubiera estado seguro de que así debía de ocurrir. Levantó algunos cientos de pesos y además tomó la banca. Quien quiera que tenga la banca, tiene siempre medio punto de ventaja sobre los otros jugadores. Siguieron jugando. A las 5 de la mañana convinieron en dar por terminado el juego, con 3 partidas más, después de las cuales no se daría ni se pediría revancha. Terminaban por fatiga. Difícilmente podían retener sus cartas o contar correctamente. Don Leonardo se había recuperado de todas sus pérdidas y ganado más de 2,000 pesos. Haciendo un cálculo rápido, resultaba que nadie había perdido demasiado. La pérdida de 2,000 o 3,000 pesos que algunos habían sufrido no era tomada trágicamente. Los perdedores, medio dormidos, calculaban cuánto tendrían que agregar al precio de las mercancías que esperaban vender para resarcirse de las pérdidas, porque al final de cuentas encontramos que no es el jugador quien paga sus pérdidas, sino alguien más que no toma parte en el juego tendrá que sangrar por ellas. Los hombres se levantaron tambaleantemente y se dirigieron al pórtico. Los muchachos, que andaban rodando por allí en espera de sus amos, corrieron a traer las sillas de la pieza en el que el juego había terminado. Los hombres se dejaron caer con aburrimiento en ellas. Algunos cabeceaban, otros somnolientos, conversaban más para mantenerse despiertos que porque tuvieran algo que decir. Media hora después, su anfitrión los requirió para desayunar en el comedor. Cuando terminaron de desayunar, se levantaron, se estiraron y salieron a la calle para mirar cómo andaba el mundo que desde la última vez que lo vieran y en qué perspectivas había de terminar un buen negocio y quién andaba por ahí y de qué se podía hablar. Don Laureano caminaba con don Leonardo. Los dos se dirigieron a la misma fonda. Cuando llegaron a la puerta, encontraron a Andrés recargado contra un poste conversando con otro muchacho que también esperaba a su amo. Don Laureano dio unos golpecitos a Andrés en el hombro y le preguntó: ¿Cómo te llamas, hijito? Andrés Ugaldo, su servidor, señor, respondió. Andrés, dijo don Laureano. ¿Nunca has trabajado con bueyes? No, señor, respondió el muchacho. No hay nada difícil en ello, dijo don Laureano. Pronto aprenderás, eres fuerte y pareces inteligente. Ya sabremos más de ti.
Ya te enterarías, por supuesto, de que ahora eres mi muchacho. Andrés miró a don Leonardo. Perdone usted, patrón, pero yo soy de don Leonardo. Don Laureano se volvió a mirar a don Leonardo. Don Leonardo, ¿no le ha dicho usted al muchacho que ahora es mío?, preguntó. Entonces don Leonardo recordó, como quien recuerda un sueño, que había apostado al muchacho y lo había perdido. Cuando apostó su revólver y ganó, no había perdido tiempo en recuperarlo y colocarlo nuevamente en su cinturón. Ciertamente había hecho aquello aún antes de recoger el dinero ganado. En aquel juego, según recordaba, había ganado la banca también, y a partir de aquel momento solo pensó en el dinero que pediría y que trataba de recuperar. Pero había olvidado enteramente la pérdida del muchacho. De otro modo, cuando al filo de la medianoche don Laureano también comenzó a estar falto de dinero y apostar artículos de uso personal en lugar de dinero, él hubiera podido pedirle que apostara al muchacho antes que nada. Le hubiera dado la oportunidad de recuperarlo. Pero el juego había terminado. Don Laureano no estaba por ningún motivo obligado a devolverle al muchacho, aun cuando se le ofrecieran los 25 pesos apostados por él. En México no se trafica con seres humanos. Ningún hombre puede ser comprado y vendido. Esto lo prohíbe la Constitución, en la que se llama asentado además solemnemente que cada individuo de la República es un ser humano libre, independiente e inviolable, sobre el cual solo su padre, la policía y los agentes del Ministerio Público tienen derecho en determinadas circunstancias de ponerle las manos encima. Por todo esto era imposible para don Leonardo deshacer su trato. No podía ofrecer a don Laureano 25 pesos, ni siquiera 50 pesos por el muchacho. Eso hubiera sido tanto como vender a un ser humano, y él, como don Laureano, hubieran podido purgar una larga condena por ello. Además, ellos eran buenos creyentes católicos, para quienes hubiera constituido un pecado la venta de un hombre, aun cuando éste fuera indígena. Se hubieran sentido avergonzados de ellos mismos, como caballeros y como mexicanos, de haber ofrecido o aceptado dinero por un conciudadano de la República y por haber tratado a un compatriota como mercancía. Esto hubiera sido de cualquier modo romper con toda clase de códigos y costumbres. Pero la moral es tan complicada, no solo en México, que no se considera ni en lo más mínimo incorrecto, indebido o desagradable que un hombre apueste en un juego de naipes a sus hijos. A sus padres, y hasta los cuerpos de sus hijas, de sus esposas o de sus amantes, si se encuentran apurados de dinero para continuar el juego. En este caso, sin embargo, la cuestión moral tenía muy poco que ver. Andrés era un peón que pertenecía a la finca como parte de su propiedad. La Constitución podía prohibir su venta, pero podía ser cambiado entre propietarios, sin que al peón se le preguntara si a él le convenía. Sus mentes estaban también encausadas por la iglesia y por los terratenientes, que ellos nunca tenían semejantes pretensiones, ni siquiera se les ocurría hacer el menor gesto de objeción al cambio. Eso hubiera sido calificado de desobediencia, y ningún peón tiene derecho a desobedecer. Los finqueros tienen una mayor responsabilidad respecto a sus caballos que la tienen respecto a sus peones. Don Leonardo no se paró a pensar en la pérdida de Andrés. Tan pronto como llegara a su casa, escribiría a su suegro para que le mandara otro muchacho a la finca. Eso es, Andrés, dijo rápidamente. Ahora perteneces a don Laureano. Así quedó terminado el asunto, y reanudó su plática con don Laureano en el punto en el que la había dejado. No puede uno pensar constantemente en las pérdidas. No son como para ponerse a llorar. La mezquindad no va bien con las buenas maneras. Un caballero es siempre generoso. Una semana después,
Don Leonardo se encontraba de vuelta en Joveltó. Había encontrado a un muchacho de la Concordia para que le acompañara. Le pagó su llegada y lo despachó. De momento, doña Emilia no preguntó por Andrés. Pensó que se hallaría ocupado en alguna cosa y que regresaría después. Y cuando un marido y una esposa que aún no se encuentran cansados uno del otro, se ven de nuevo después de 2 o 3 semanas de separación, generalmente tienen cosas más gratas e importantes que hacer y de qué hablar, que de la suerte corrida por un muchacho indio. Pero cuando pasaron algunos días y Andrés no se dejaba ver por allí, doña Emilia preguntó a su esposo: ¿Dónde anda Andrés? No le he visto desde que llegaste. La primera intención de don Leonardo fue decir que el muchacho habría sufrido un accidente, que había sido pateado por una mula y lo habían tenido que enterrar. En el camino de regreso a su casa había pensado en decir aquello, pero entonces le parecía que la mentira era demasiado tonta, por lo que dijo con indiferencia: ¿El muchacho? Oh, él perdió 3 mulas en el camino. Hubo que emplear un tiempo y dinero en hallarlas, todas maltratadas. No sé qué había pasado con el muchacho. Ya no servía para nada, desobediente y desvergonzado. Cuando llegamos a la Concordia, se largó. Les dijo a los otros muchachos que se iba a Tapachula, en donde podía ganar un buen dinero. Yo no lo perseguí. Si quería irse, que se fuera. Escribiremos a su padre para que nos mande a un buen muchacho de la finca. Escribiremos a tu padre para que nos mande un buen muchacho de la finca. Su mujer no quiso discutir más con él el asunto. Ello hubiera perturbado la felicidad de su reunión, justamente cuando ella empezaba a encontrar los abrazos de su marido particularmente gratos, como ocurre usualmente después de una separación que interrumpe la rutina de un matrimonio feliz. Así es que ella no insistió y Andrés fue olvidado. El muchacho, enviado por don Arnulfo, pronto se adaptó, y como venía directamente de la finca, era muy obediente y sumiso, y besaba a mañana y tarde las manos de su amo, como se acostumbraba en la finca. Doña Emilia y don Leonardo estuvieron de acuerdo en que el nuevo muchacho era mejor, más industrioso, comprensivo, obediente y honesto que Andrés.